Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a toda la comunidad educativa del Distrito Capital, a los estudiantes de la Secretaría de Educación de Bogotá, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en sí a toda la comunidad estudiantil y académica que nos acompaña en el día de hoy. Mi nombre es Oscar Castro, docente de la Secretaría de Educación y de la Universidad Distrital. Tal vez me recuerden por la clase pasada que realizamos sobre la comparación entre la gripa española en 1918, como ocurrió en Bogotá, y algunos elementos claves para la pandemia que estamos viviendo. Quiero, antes de empezar, comentarles una anécdota, o dos anécdotas en particular para comenzar. La primera es que cuando el líder me hizo esta invitación a realizar estas clases, de una vez las etiquetaron como clases de ciencias sociales. Y no, esta no es una clase de ciencias sociales, esto es algo que hemos denominado el campo de pensamiento histórico, ya que el pensar y tener conciencia sobre el pasado es una construcción holística total que va más allá del campo meramente de las ciencias sociales e integra otro tipo de saberes. Y ese tipo de saberes tienen que ser integrados, no por nada al día de hoy que estamos hablando de la necesidad que nos produjo la cuarentena, la educación virtualizada, etcétera, a abrir otros espacios de aprendizaje que no era propio pues, de las clases de tecnología, sistemas, entonces para que vean que todo el conocimiento es integrado. Entonces yo decidí que no se le colocara esa etiqueta de ciencias sociales, propuse que se le colocara campo de pensamiento histórico, pero por lo largo de la palabra no cabía dentro del flyer. Y la otra anécdota que les quería contar es que esta clase pasada que se hizo sobre la gripe española en Bogotá en el año de 1918, que acompañó pues de la clase que se hizo y un texto en particular que también se construyó, eh, para gusto mío fue compartido por cerca de 700, 800 personas. Les llegó este texto. Y con eso quiero comenzar esta reflexión o esta clase del día de hoy, que es el untore o el rigor de leer en un mundo pandémico y digital. Entonces hice el primer ejercicio mental que le llegó a un gran grupo de personas, 700, 800 personas. Ahora yo hice el ejercicio de que esta actividad o este ejercicio académico netamente lo hice pues para mis estudiantes, mis conocidos, sin ningún otro tipo de pretensión. Realicé el escrito que venía acompañando esta clase y la clase posteriormente que hice a través de esta red, y me puse a hacer el ejercicio mental de qué hubiese pasado si yo tuviera algún tipo de peste, algún tipo de enfermedad, etcétera, transmisible. Y esas personas, por lo menos al círculo cercano, mis estudiantes o mis conocidos, etcétera, que yo les hubiese entregado este texto, hubiese hecho una clase en físicamente, exponencialmente 15 días después habrían 800, 900 contagiados a partir de mi persona. Entonces esa fue la reflexión que hice de lo grave y lo complicado que es este momento en particular por el que estamos atravesando. Y eso justamente es el punto, porque más allá de llenar conocimientos, más allá de llenar de datos, de información, es entender el contexto y la realidad, y para eso es el propósito de la escuela, el propósito de la educación, entender y comprender en el sujeto todas estas capacidades de analizar su entorno, más allá que llenarse de conocimientos y datos en particular. Entonces hice este ejercicio de qué hubiese pasado si ese texto, esa clase hubiese sido una enfermedad. Y después también hice otra conclusión, de que esa información contagió y alcanzó a muchas personas. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en particular eh,
esa persona a la que le llegó la información, cuál es el tipo de información la que está consumiendo, ¿sí? Es decir, a nuestros WhatsApps, muros de Facebook, el Twitter, etcétera, llega infinidad, cantidades de mensajes a diario de todo lo que está pasando, y no solo es por la coyuntura de la cuarentena, siempre cuando hay un tiempo en particular llegan toneladas y toneladas de información, y la cuestión es cómo podemos leer en rigor académico, científico, para quitar todo ese tonelaje de fake news y mirar evidentemente qué es lo que el conocimiento que hay detrás de eso, o sea, una lectura clara sobre la realidad. Entonces, por eso decidí hacer esta teleclase, como para brindar unas orientaciones, algunas pistas de cómo consumir o cómo digerir toda esa gran cantidad de información y quitarle todo el peso de de las, eh, de las fake news. Y pues para eso parto del conocimiento, digámoslo así, mágico religioso, supersticioso de la pseudociencia, que de cierta manera, eh, cuando yo era pequeño, los 90, etcétera, o las otras generaciones antes, hay un divulgador de ciencia, el director de las misiones Voyager, las que llevaron las ondas espaciales a Júpiter y a Saturno, el astrofísico Carl Sagan, con su programa Cosmos. Entonces yo de niño veía este programa. Carl Sagan, a través del método científico, de una manera muy clara, muy específica, le mostraba a uno todo un mundo, las posibilidades de universo, etcétera, pero siempre guiando bajo un método de la perspicacia, de la argumentación, de la demostración de la ciencia. Y eso es lo que se contrapone al pensamiento supersticioso, infundado, mágico, religioso que nosotros encontramos por todo lado. Entonces, atribuir el caso que estamos viendo de la pandemia a elementos apocalípticos del fin del mundo, entonces que porque sucedió X cosa o Y cosa ya va a llegar el fin del mundo, bajo elementos religiosos o bajo elementos fuera de la argumentación, de que esto es un gran complot internacional. Entonces la invitación que hacía Carl Sagan, ¿cuál era? Guiarse bajo el método de la ciencia. La ciencia no es la verdad absoluta, pero la ciencia se refuta y trata de acercarse un poco a esa verdad, a la objetivación de esa verdad. Siendo así las cosas, entonces esa pseudociencia, esa superstición, eh, la generación de complots, etcétera, como si esto fuera una película de la Guerra Fría, entonces la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y que el virus escapó de un laboratorio y que él es un virus artificial, etcétera. No, hay que tener una gran construcción académica en particular. Eh, en el primer comentario de este video les voy a colocar el link donde ustedes podrán encontrar toda la información, toda la bibliografía al respecto, ¿sí? De todo esto lo que estoy hablando en particular, y siendo pues así las cosas, entonces tenemos que guiarnos justamente bajo este conocimiento moderno de la razón, ¿sí? Para desmentir cierto tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, de los elementos mágicos, religiosos, supersticiosos, pues obviamente no tiene ningún tipo de relación. El caso, por ejemplo, de que hayan ocurrido un par de temblores, etcétera, o que hayan estallado unos volcanes, el Krakatoa en Indonesia, etcétera, no va más allá, ¿no? Pues es una región que pertenece a al cinturón del fuego del Pacífico, eh, geológicamente activa, y pues los dos temblores que ocurrieron en Bogotá también van en la misma sintonía. Entonces es algo que comúnmente ocurre, entonces no hay que agregarles elementos mágicos, religiosos, supersticiosos, en fin, de que hay fuerzas más allá de lo creíble frente a esto. Y lo otro son los elementos conspirativos, que toca, pues obviamente cimentarlos, que no tienen ninguna validez científica. Aquí, por ejemplo, yo les voy pasando las imágenes de algunas de estas noticias falsas, por ejemplo, reuniones, algún tipo de confesión en mitad de la calle en Brasil, que Brasil es
la enfermedad está esparcida por todo lado, haciendo pues, sus cosas ahí en la calle. Eh, por ejemplo, también los medios de comunicación que apoyan esto, una supuesta revista, entre comillas, tan seria como es Semana, hablando de las trompetas del apocalipsis, eh, en un grupo de maestros en Facebook que es muy popular, tiene miles y miles de personas, y la gente con un escepticismo hablando de esto si será real, porque yo no he visto a nadie contagiado, más o menos así por este estilo en particular. Y otro, pues un medio, entre comillas, alternativo, hispante, hablando de la guerra biológica entre China y Estados Unidos. En fin, lo cierto es lo siguiente. Sí, esta enfermedad se descubre en el mes de diciembre, de noviembre hay algunos indicios. Sí tenemos a un médico que posteriormente va a morir por esta enfermedad, que va a ser el primero en divulgarla, decir, pero como entendemos bajo la lógica del Estado chino, un Estado donde la información es totalmente centralizada bajo el poder del Partido Comunista, entonces se toma esta información como una amenaza, llama a interrogatorio al médico, etcétera. El caso es que, bueno, semanas después, finalmente en enero se descubre la enfermedad, en fin, se realiza toda la configuración investigativa sobre el genoma como tal de la enfermedad, el cual es publicado en la revista Nature, es una de las revistas más importantes, las revistas científicas más importantes, en el cual sí se establece eh, que es un virus proveniente del murciélago que transitó a un segundo animal de la familia de los armadillos y de ahí al ser humano, ¿cierto? Entonces, bajo evidencia científica, esa fue como la línea del virus. Ahora bien, entonces hay otra parte que también tenemos que marcar, que son los elementos culturales. Entonces, la gente empieza a decir, no, es que los chinos se comen hasta los perros, los gatos, en fin, cualquier cosa de elementos peyorativos, pero no entendemos la configuración cultural que hay detrás de eso. Sí, que la cultura es propia justamente a cada a grupo humano en particular. Entonces hay unos elementos sí, marcados en la cultura china frente al consumo de animales silvestres, y también China va a vivir un periodo de hambruna entre el año 1959 y el año 1961, en el periodo de consolidación de la Revolución China, en el periodo de afianzamiento, etcétera, y hay un descenso en los cultivos, en fin, que provoca una gran hambruna por todo el país. Eh, y la gente empieza a balancear su dieta cárnica consumiendo animales silvestres. ¿Sí? Y posteriormente el gobierno chino promueve este tipo de mercados para suplir la dieta cárnica. Entonces, desde el mundo occidental contemporáneo, o sea, con el mundo occidental contemporáneo me refiero a Europa y su zona de influencia con América, donde elementos valorativos de la sociedad como el animalismo o el veganismo están tan afincados, entonces es muy fácil entrar a establecer juicios de valor sobre ello en defensa de los animales, etcétera, los animales silvestres, pero hay una carga cultural en China frente a ello, ¿sí? Que se desconoce. Entonces, más allá de los alimentos prejuiciosos, también hay una carga cultural para que en el mercado de mariscos de Wuhan, en la provincia de Hubei, la China central, se hubiesen dado estas condiciones. No quiero hacer más referencias hacia la biología como tal de ello, pero obviamente fue la cadena de transmisión, eh, las, eh, los sitios donde están encerrados estos animales, las jaulas, atrás de los excrementos, la orina, etcétera, a producirla, a transformar de enfermedad hasta propagarla, ¿no? Bien, entonces
Ahí en la revista Nature de principios del mes de marzo, entonces ya se habla específicamente las características de esa enfermedad, de este virus como tal, que no es ningún ser vivo, es materia genética como tal. Entonces, bajo este orden de ideas, entonces esta configuración, que les digo, ustedes pueden encontrar todo en la bibliografía como tal, como la va a citar ahí. Y otras de las cosas que se empieza a hablar entonces que o bien Estados Unidos dejó esparcir una cepa de SARS que es de la misma familia del coronavirus, del COVID-19, el SARS también es un coronavirus, eh, o que fue una estratagema del Partido Comunista Chino para dejar salir personas en avión de Wuhan a esparcir el virus por todo lado. Pues bien, más allá de esas teorías conspirativas, el New York Times en el mes de marzo realizó una infografía que pues, ustedes van a ver acá la dirección, que también está en la bibliografía, vale la pena que la abran. En esa infografía se ve específicamente cómo va a escapar el virus, cuáles van a ser las medidas de contención por parte del gobierno chino, como en primera medida van a cerrar Wuhan, pero en últimas la medida candado va a ser muy débil, entonces hay la posibilidad de que una u otra persona escapen, como efectivamente ocurrió, hasta llegar al método preciso de la cuarentena. Y cómo a través de elementos algorítmicos se puede predecir la propagación, ¿sí? A través de algoritmos matemáticos. ¿Sí? Y a través de pues, cuadros epidemiológicos, etcétera, y cómo esto se va a esparcir por el resto del mundo hasta llegar a la ciudad de Nueva York. O sea, como tal, valga aclarar que en este momento Nueva York es el foco de la pandemia global. ¿Cierto? Entonces, ese artículo, esa infografía del New York Times es supremamente diciente visualmente a través de elementos matemáticos y de proyecciones, cómo fue justamente esa expansión del virus. Entonces, acá hay una serie de elementos afianzados, ¿sí? De elementos probatorios a partir de la ciencia, argumentados, eh, cómo ha sido la configuración de ello. Entonces hay unas personas, organizaciones, etcétera, que les sirve generar tipo de miedo, tipo de confusión dentro de la sociedad. Entonces, no son las noticias malas en sí, las fake news no son malas en sí, sino quien las produce. Entonces, me quiero referir a un tipo de personaje entre el siglo XIV y el siglo XV en la península itálica. Entonces recordemos que es el lugar por donde prácticamente va a entrar la peste negra a Europa, posteriormente con una serie de brotes que después de ello, más o menos entre la década de 1340 y 1350 hasta el 60, en fin, pero que ha ejemplificado es en un brote epidémico que en el año 1630 en Milán, a unos personajes que se les empieza a llamar el untore. Sí, el personaje el untore. Básicamente una traducción al español sería como el untado o el infectado, etc. Y era una serie de personajes que luego de que estaba pasando como tal la epidemia, iban por los lugares donde habían perecido las personas, donde habían muerto las personas, y lo que hacían era esparcir de nuevo la infección por toda la ciudad, sacando las cobijas, los tapetes, eh, untando elementos de ropa como tal en las cerraduras, etcétera, para esparcir de nuevo la enfermedad. Entonces, esta cuestión maquiavélica, esta cuestión de volver a querer a expandir la pandemia por los fines que fueran religiosos, etcétera, se les llama a ellos los untori, ¿sí? Los untados, los infectados, etcétera. Y por ese mal que causaban,
inclusive fueron perseguidos, ¿sí? No solo actuaron en una, sino en varias ocasiones, pero en específico, ustedes acaban de ver la imagen, que es precisamente durante un brote epidémico en la ciudad de Milán, donde son capturados y son enjuiciados los Suntory. Entonces yo trato de hacer una analogía, que hay unos Suntory modernos, contemporáneos, que lo que causan a través de estas fake news, etcétera, con todo un propósito, más allá de generar malestar, de generar desinformación, es un propósito como tal, de causar miedo, de causar pánico. Entonces justamente este ejercicio metódico, estamos tratando de evitar estos suntory. Entonces, dentro de otros elementos que han surgido, es tratar de mirar el gran desánimo que hay por una cantidad de cifras como tal y comparar la cantidad de víctimas en Italia con España y lo que sucede en Estados Unidos y por qué la gente no entiende y por qué en un lado sí salen a la calle y China está mintiendo con las cifras, etcétera. Entonces, hacer una clarividencia de esto es complejo, ¿no? O sea, tratar de cimentar los argumentos. Pues bueno, eh, hay unos datos oficiales, producto de modelos epidemiológicos y de virólogos, etcétera, producto de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que están disponibles en Internet. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Acá ustedes van a ver una imagen y la bibliografía, el acceso a Internet, y mantiene una actualización permanente en hora real de la cantidad de infectados en el mundo, unas proyecciones de cruce entre los países, porque algunos países son más propensos a tener brotes más pequeños. Pues bueno, eso es una evidencia como tal del fenómeno de la globalización, ¿no? La globalización venía de la mano desde el siglo XV, tras el fin de la Edad Media, eh, las aperturas de las rutas de navegación, es la primera fase de la globalización hasta el día de hoy, hasta la globalización que hoy tenemos, de las últimas fases a través de la revolución informática, etcétera, del mundo digital. Entonces, estos mapas en tiempo real, ¿qué es lo que permiten ver? De que la enfermedad sale de China y sale a los países más cercanos y posteriormente pues al mundo que está más compenetrado con el modelo globalizador, con ese orden social mundial. Un poco en palabras de Immanuel Wallenstein, entonces va a ser Europa Occidental y los Estados Unidos y posteriormente hacia las periferias de ese sistema mundo. Entonces vamos a ver que los sitios donde menos contagios hay corresponden a los países que menos están integrados a un mundo globalizado, y los países potencias, por decirlo así, son los países que están sufriendo el golpe mucho más duro. Hay otras características como tal, que porque China misteriosamente tiene un nivel muy bajo de muertos, etcétera, diferente a lo que sucede en Europa. Pues no, ustedes miren por ejemplo los números de Taiwán, de Corea, hay en estas páginas que les estoy citando acá, del mismo Japón, con modelos económicos totalmente diferentes, pero con estructuras de visión en el Estado muy similares, culturas milenarias, donde hay una credibilidad a lo que haga el Estado. Entonces, vemos que digamos en estos países como tal Singapur, hay como una cierta respuesta de la gente frente a lo que manifiesta el Estado, diferente a la desconfianza que hay en el mundo occidental, y ni que hablar de América Latina. Entonces, en esta página de Johns Hopkins podemos hacer el cruce entre poblaciones. Entonces, por ejemplo, y dentro de países como tal, para ver las líneas de proyección como tal. Esta de Johns Hopkins es supremamente clara. Hay otra, pues, que es independiente, que se llama Coronavirus App. Entonces, en ella es un proyecto libre de dos periodistas franceses y uno coreano, que también recompilan información de todo el mundo, y podemos ver gráficas comparativas. Estas gráficas comparativas que les voy a mostrar en este momento es una comparación
entre Colombia y China. Entonces, por un lado, vamos a ver el caso total en rojo, ¿sí? Frente a los casos activos. Entonces, como ustedes, a eso es lo que se llama aplanar la curva. Entonces, ustedes ven ahí en el caso de China como China aplana la curva. Ustedes miran, no, pero es que no se puede comprar la población de China a la de Colombia. Sí, claro, lógicamente, pero ese mismo ejercicio ustedes lo pueden hacer con la población de Corea, que es una población muy similar a la Colombia, donde se está aplanando la curva. ¿Por qué yo tomo específicamente a China? Porque es donde prácticamente está a puertas de superar la epidemia como tal que se generó. Entonces, de hecho, los casos que tiene ahorita China son casos importados, es decir, como hablábamos nuestra clase pasada, los virus viajan con los medios de transporte. Entonces salieron de China, ya le dieron toda la vuelta al mundo y ya están entrando, ya el virus está entrando otra vez de una manera importante para que hagan el ejercicio. Entonces vuelvo y repito, entonces hay esa línea aplanada, cómo se está aplanando la curva, y la línea azul representa a los casos activos. Entonces si ustedes ven, hay una campana, hay un tope, esa es el pico como tal que ustedes escuchan en los medios de comunicación, y cómo el pico empieza a descender, como el pico de nuevo empieza a descender. Entonces ustedes ven en el caso de China que el pico tiene que descender casi otra vez hasta cero. El eje vertical que ustedes ven dentro de este plano cartesiano es el eje vertical o el eje X, por llamarlo así. Si ven que hay conocimiento también matemático en eso, el conocimiento es totalmente integral, no es segmentado. Corresponde a una línea de tiempo. ¿Sí? Entonces es el avance en el tiempo, y el eje, el eje horizontal es el que me estoy hablando, el que estoy hablando corresponde a tiempo, y el eje vertical, ese corresponde al número de casos. Entonces ustedes ven la línea azul, se aplana la curva y también desciende, llega a un pico y desciende el número de casos. Ahora por otro lado está en línea verde, está los casos recuperados, y si ustedes ven es una línea ascendente en el cual el pico como tal, la punta que tiene que llegar ese verde, tiene que alcanzar a la línea roja. Eso significa que la totalidad de recuperados es la totalidad de casos totales. Si ustedes ven acá en el caso de Colombia, que es con el que yo hago la comparación, la curva no se ha empezado a doblar, los casos activos todavía no están en descenso, sino en aumento, y la línea de recuperado sigue muy baja. Ese ejercicio ustedes lo pueden hacer casi que a diario en esta app que les menciono, del proyecto de los dos franceses y el coreano. Y también de la información de John Hopkins, también hay datos valiosos. Algo curioso, por ejemplo, de lo de John Hopkins, es que este es el centro de investigación, conjuga lo que son modelos matemáticos con modelos de ingeniería y medicina. Entonces es una conjunción de conocimiento sobre la naturaleza, sobre el espacio, sobre el ambiente. Entonces es una modelación muy interesante, además que están proyectados en softwares de georreferenciación bastante interesantes. Entonces, digamos, esa es una información válida que podemos ver frente a ello. Ahora, algunos dirán, no, lo que pasa es que hacen muy pocas pruebas, entonces es difícil saber en Colombia cuándo se aplanaría la curva. Sí, claro, es totalmente entendible eso. De todas formas, el Instituto Nacional de Salud tiene unas proyecciones como tal. A partir de ello, claro, tenemos que ser muy cautelosos con la información, sobre todo en Colombia, eh, por las dificultades que tenemos económicas como tal para hacer todo este tipo de inversiones en comprar los test, etcétera. Eh, Particularmente también en la prensa mundial ha mencionado que no solo habría un golpe en los sistemas de salud en Latinoamérica, sino un golpe también a la economía total de Latinoamérica. O sea, esto va a ser eh, un golpe económico como tal para la región. Sin embargo, esta información que nos arroja el Instituto Nacional de Salud es supremamente interesante. Entonces, frente a ella, obviamente guardando la cautela y la reserva sobre ello, y lo digo por ello, porque
por estas alteridades que podemos encontrar, pero también, por ejemplo, podemos encontrar información de la base de datos de la Secretaría de Salud de Bogotá, viendo escalonadamente cómo se hace, o sea, cómo está modelado el desarrollo de la enfermedad dentro de la ciudad de Bogotá. Entonces, se los dejo como tarea para que investiguen por qué, digamos, hay unas localidades con más presencia del virus que otras. Aquí por ejemplo, se podría ver eso. Porque en Bogotá hay un segmento de la población más enfermo que el otro. Es decir, una población entre los 30 y los 39 años son los más propensos a tener o sea, los casos activos son justamente ellos. Se los dejaría ahí como en esa indagación de esa preocupación científica por ello. La preocupación de indagar el por qué podría ser. ¿Sí? La información está ahí disponible por localidades, etcétera. Hay que dudar sobre ello, pero de todas formas hay que estar pendientes, por ejemplo, de los centros de investigación, de las universidades de información que amerite, porque es bajo el rigor de la ciencia, el que se hace ello, o la modelación científica. Por ejemplo, el fin de semana salió un informe de los Andes sobre la modelación respecto a cuándo Colombia llegará al pico. Entonces, usted se puede meter por la página de internet de los Andes y ahí está el informe disponible. Entonces, finalmente, estos UNTORI lo que nos genera es un tipo de malestar, y esa confusión y esa desinformación que causan, pues justamente es lo que causa esa desazón y esa falta de asertividad dentro de la gente. Entonces la gente lee esto común y corriente, esa cantidad de mentiras por redes sociales, y lo toma como ciertas. Entonces es nuestra misión, nuestro deber, eh, información, ya que están en información, de hacer un análisis concienzudo del contexto, de la realidad, para evitar caer en estas supersticiones y dicharaderías, para tratar de vencer estos untori contemporáneos. Ahora bien, ya que hay un rigor sobre la lectura como tal de esta información, valdría la pena analizar qué va a suceder en contexto. Es decir, listo, estamos ya viendo el tiempo de la pandemia, ya más o menos hay una especulación de cuánto podría durar la cuarentena, cómo se podría salir, también hay un problema sobre lo económico, etcétera, pero qué va a suceder con el mundo. Y especialmente qué va a suceder en esta reconfiguración al orden social en América Latina y en Colombia. Entonces lo dejaría ahí pendiente para nuestra próxima clase, para nuestro próximo encuentro, eh, para que sigamos discutiendo estos temas, para seguir integrando el conocimiento, no en manera de acumulación, sino en manera de entender dentro de nuestra realidad. Ese es el mejor ejercicio que nos puede dejar la escuela, de comprender el mundo, de formarnos como sujetos y ciudadanos críticos. ¿Sí? Esto es un ejercicio crítico sobre la realidad y sobre el contexto. Y ahí podremos dilucidar cuáles son nuestras posibilidades para el futuro. Entonces, queridos y queridas, los espero para una nueva ocasión, para seguir analizando cuál es nuestra posibilidad como sociedad frente a todo ello, eh, para que empecemos a dilucidar cuál, a través del conocimiento social y del conocimiento eh, crítico, cómo podemos empezar a dilucidar la configuración de nuestra sociedad. Sin más ni más, ustedes van a ver ahí mis redes sociales, mi correo electrónico, y estamos en contacto. Entonces los dejo. Entonces ya saben, nos volvemos a ver dentro de pronto con estas clases del campo de pensamiento histórico con el profesor Oscar Castro. Que pasen un feliz día, sea el día que sea. Chao.